Agenda Administrativa, con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Muy bien, estamos conversando con el profesor Douglas Ramírez sobre distintos aspectos de la Universidad de los Andes. Profesor, ¿qué nos estaba comentando? Ya, yo voy a hacerle una preguntita, sí. Mira, Douglas, bueno, como tú has seguido bien, ¿no?, hilando esto, ¿no?, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, hubo un decano, un consejo universitario, ¿no?, que estuvo muy claro? No voy a decir quién es, pues no hace falta. Estuvo muy claro diciendo que el consejo universitario no tenía por qué meterse en la cosa de la comisión electoral. ¿Entiendes? Porque entonces el consejo universitario lo que hace es desviar, ¿no es así? Y, como te dijera yo, la atención, desviar la atención. Desviar la atención de la comisión de lo que la comisión electoral pueda plantear. Estas son cosas que debería de resolver ya la comisión electoral, no el consejo universitario, porque para eso se nombró la comisión electoral. En base a estas cosas que fue el consejo universitario, con todas esas cosas, Douglas, pregunta número 1, porque tú eres un estudioso, a ti y a Carolina, y a Pierina, tú eres un estudioso de esta parte. ¿Tú crees que bajo estos esquemas, después de 15 años, se puedan realizar elecciones o se van? Ya va, esa es la primera pregunta. ¿Se puedan realizar elecciones? También he visto que varios grupos se reúnen semanal o cada 2 semanas, ¿no? Se reúnen para discutir, ¿no?, sobre las elecciones y demás, ¿no? Yo les he prestado a esos grupos el salón, ¿no? Son grupos diferentes, ¿no? Cuando esos grupos se reúnen, ellos hablan es de elecciones, ¿no? Pero fíjate una cosa, ¿por qué no hay elecciones en la universidad, Douglas? ¿Considera que el problema es porque hay un problema de intereses económicos o es un problema electoral de no hacer elecciones, ¿no? Porque a lo mejor no hay elecciones porque hay intereses de poder tener más recursos de la universidad. O se están beneficiando de... Porque se están beneficiando, bueno, ¿me entiendes? Yo creo que el primer problema es un problema de voluntad. ¿De voluntad? Problema de voluntad. Porque ¿pero a qué se derive? Porque es que el problema de voluntad política... La voluntad está en términos de que haga lo que tiene que corresponder su acción. O sea, el Consejo Universitario debe elaborar el reglamento electoral. Eso no es competencia de la comisión, sino no es de la comisión electoral. La elaboración del reglamento. La comisión electoral podría hacer una propuesta, pero al final de cuentas, ¿quién aprueba? ¿Quién aprueba? No es quién lo hace. Pero puede crear una comisión. Porque recuerda que el Consejo Universitario es legislativo. Exactamente, por eso el reglamento electoral sale del Consejo Universitario, ya sea porque lo elaboró una comisión o porque lo elaboró la comisión electoral, pero tiene que ser aprobado por el Consejo Universitario. Sí. Y en el tema de que es la voluntad, y la voluntad depende justamente de quien tiene la mayoría de los que votan, que son en su mayoría designados a dedo, porque estemos claros. Por eso el Consejo Universitario se convirtió en un Consejo de Ministros. No, se convirtió en un Consejo de Amigos. No de ministros, porque, no, porque los amigos por lo menos se respetan, pero aquí se levanta a dedo vamos a llamarlo más honestamente, un consejo de acólitos mayoritarios. Bueno. Porque estemos claros que al ser designados muchos de manera unilateral, en especial algunas extensiones nuevas o algunas facultades que han sido nombrados con acuerdo con el rector, estamos hablando que son personas que son acólitos, no son representantes de su comunidad. Adicionalmente, el representante obrero, creo que se desincorporó y creo que nombraron uno a dedo también, de la voluntad del mismo rector. Entonces estamos viendo que no es un consejo universitario, sino un consejo donde hay una mayoría de acólitos. Y si estamos respetando la famosa ley de universidades, cuando la mitad más uno de las autoridades son designadas, debería haberse convocado ya unas elecciones inmediatas. Y estamos violentando la misma ley de universidad que respondemos. Aparte hay una definición que estableció la Sala Constitucional del TCJ, donde se amplía el concepto de comunidad universitaria del artículo 209,
que entonces que hay que catarla, pero una comisión jurídica dijo que no hay que catarla, lo cual a mí me genera una contradicción porque se supone... Sí, la comisión dijo que no debería de acatarse. Entonces, la comisión que nombró el Consejo Universitario para que estudiara, ¿me entiende? La realización, la posible realización de elecciones universitarias. Termino por el tema de la voluntad. Déjame terminar. O sea, el tema de la voluntad está asociado a que las personas hagan lo que corresponde, pero hay un problema de que la que dirige la mayoría de los acólitos que están en el Consejo Universitario responden a una sola voluntad, y esa voluntad sabemos que tiene algún interés, que puede ser un beneficio económico o de prestigio o de poder o de renombre, puede llamarlo cualquier interés o beneficio. Es que todo el mundo lo sabe. ¿No? Que genere el interés de que no se realicen elecciones y busque todos los mecanismos para postergarlo. Y uno de los mecanismos que parece como que él tiene toda la voluntad es nombrar comisión tras comisión tras comisión tras comisión. El tiempo lo que tiene a su Entonces, favor. el tiempo es lo que exactamente. Entonces, por ejemplo, el caso de Central, tampoco la rectora quería salir elecciones. Eso lo sabemos también. Y también sabemos que existían muchos intereses. El vicerrector administrativo renunció. Pero un grupo llegó a un acuerdo con el gobierno. Sí, llegó a un consenso. Yo quiero que usted hable de eso. Ese es el consenso. Es que usted sabe que yo estoy de profesor invitado en la Central, en el posgrado de Economía. Y justamente yo he seguido esto desde hace varios años sobre lo que está pasando en Central. Y vi que hubo una presión que superó a la autoridad, en este caso a la rectora, para lograr una elección con un consenso y un acuerdo con el gobierno para llegar a un reglamento transitorio, el cual, como muy bien lo has dicho, fenece después de la elección a los 9 días. Se estableció claramente un reglamento transitorio. Es verdad entonces eso, ¿no? Sí, entonces es verdad que se hizo un acuerdo para poder viabilizar las elecciones, porque en cualquier escenario de elecciones, con ATO, sin ATO, con egresados, sin egresados, con estudiantes, con profesores, en cualquier escenario el gobierno no gana ninguna elección en las universidades autónomas del país. Estemos claros en eso. El gobierno está consciente, pero el gobierno obviamente no quiere hacer pasar por tampoco el malandro de la película, porque ya tiene problemas con el tema de la Corte Penal Internacional. Entonces ya tiene problemas en ese sentido y está pendiente. Entonces se hizo una elección acordada, es verdad, pero respetando la decisión interna de cómo se iba a hacer, cuántos votos, digamos, estudiantiles, o cuántos votos del ATO, o cuántos votos egresados iban a representar por voto profesoral. Que eso se estableció. Aún fuera de la norma, porque para eso es el convenio entre las dos partes. Exactamente, entonces se estableció un reglamento transitorio, pero hubo una voluntad mayoritaria del Consejo Universitario interna para hacer, y llegaron a conversar con el gobierno, lo cual a mí me parece que es parte de la política. Política es llegar a acuerdo hasta con el enemigo de Dios. La voluntad política. Hay que llegar a acuerdo hasta con el enemigo de Dios. Así es. Así. Entonces, hay un problema de voluntad acá, porque hay algunos intereses particulares. Intereses personales, vamos a llamar, y no está privando el interés del bien común. De la institución. Del bien común de la institución. Estamos violentando el bien común de la institución a favor de un interés personal de quienes han patrimonializado a la institución. Porque el problema que hemos tenido en Venezuela, no solamente en la universidad, es que cada persona que llega a un cargo donde maneja algo de recursos o una posición, termina muchos, sobre todo cuando los recursos no tienen supervisión ni control, a patrimonializar, a instrumentalizar los recursos de la institución porque no rinden cuenta. Entonces, la no rendición cuenta, en el caso distinto con el vicerrector administrativo, que se rinden cuenta, con el caso distinto, por ejemplo, instituciones como FONPRULA, que se rinden cuenta, pero quienes reciben ingresos. Claro, pero lo que es FONPRULA, eso es diferente. Una institución parafiscal. Es diferente porque los recursos han sido generados distintos. En cambio, esas instituciones que estamos hablando son recursos de las actividades propias de la universidad. Por ejemplo, si el Parque Tecnológico hiciera actividades distintas a las actividades que son de la universidad, sería genial. Sí. Igual que Corpoula, pero no vas a hacer las actividades por acá. Pero vamos a ver un poco también, veamos un poco también cuánto se le asignó de presupuesto a la Comisión Electoral. La Universidad Central le asignó un presupuesto mínimo de $30,000. De $30,000 para realizar las elecciones, que estaba manejado por la Comisión Electoral, con la que compraba los recursos, las computadoras. Bueno, la Comisión Electoral será unos $10, será que tiene de presupuesto. La Comisión no tiene. Es que, sí. ¿En serio no tiene presupuesto? Yo sé, pero estamos hablando que
la central que tuvo esa voluntad política destinó $30,000 a la comisión electoral. Pero fue el gobierno que se las dio, porque realmente la pero hubo una voluntad y se hubo conversación. Ya regresamos, señores, en breve. Oye, esto se fue volando, ¿vale? Qué interesante. Ya regresamos en breve segundo. Para la última parte ya del programa. Con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios.